Hermanos, vamos a acercarnos a la palabra del Señor, vamos a escuchar de ella, vamos a tratar de aprender de ella. Y hoy vamos a hacerlo a través de la epístola a los Filipenses, que no son los filisteos, que no son los filibusteos tampoco, los filipenses, los que estáis manejando el texto normalmente, pues lo leéis, Filipenses pone en el borde de vuestras Biblias, epístola a los Filipenses. Esa epístola que se ha llamado la epístola del gozo, de la felicidad, de la alegría. Ahora que todo el mundo defiende esto del happy para todo, pues la felicidad está en este libro, el gozo. Los filipenses, un pueblo real, un pueblo orgulloso, una colonia romana, centro de comunicaciones. Y ya sabéis que cuando eres el centro de comunicaciones tienes mucho poder a tu alrededor, y por allí pasaba la vía Egnatia, una vía que permitía que hubiese mucho tránsito, negocio, como podéis imaginar, viajeros, y bueno, hasta el mismo Alejandro Magno pasó por allí. Pero nosotros vamos a ver lo que nos dice en esta epístola. Todo el mundo sabe lo que significa una epístola, es decir, que es una carta. No significa otra cosa. Cuando lo decimos a veces parece que hablamos de algo mucho más rimbombante, pero estamos hablando de una carta, lo que hoy en día llamaríamos un email, diríais, ¿no? No un tuit, porque es bastante más larga que los 140 y pico caracteres. Una carta de aquel tiempo. Una epístola, una carta determinada que va dirigida a unas personas, precisamente a ellos, y escrita por una persona. En este caso, Pablo, el apóstol San Pablo, como queráis decirlo, que además estaba en prisión. Sabéis que hay 4 escritos en el Nuevo Testamento que se llaman los escritos de la prisión o del cautiverio. Son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, donde Pablo, cuando escribe, está prisionero. No siempre en una prisión, porque mucho de este tiempo estaba precisamente prisionero en, digamos, un piso alquilado que había en Roma para que él cumpliese ese propósito, ¿no?, de estar lo que se llama la prisión domiciliaria, que diríamos ahora, ¿no? Pues en ese tiempo también estaba prisionero alguien que era un viajero incansable. Es de estos que hoy en día lo asemejaríamos a un representante de los que le gusta ir sitio por sitio, viajando, disfruta con su trabajo, y él hacía eso predicando el Evangelio. Y el Señor y las circunstancias hicieron que su afán de viaje se quedara en un tiempo en prisión. Y damos gracias a Dios por ese tiempo que estuvo en prisión, porque en esa prisión se dedicó a escribir. Qué cosa más buena, ¿no? Se puso a escribir cartas, las epístolas que estamos llamando, y inspirando a otros a través de ese texto. Y aquí tenemos la primera lección al ver esto, Dejémonos guiar por el Señor. El Señor es el que le cambió lo que él hacía, que era maravilloso, plantar iglesias, predicar el Evangelio, y tuvo que pasar a un papel diferente, un papel al cual a nosotros nos ha venido muy bien, porque hemos podido encontrar lo que es la enseñanza de Jesús en su palabra y seguidos de las palabras que escribía el mismo Pablo. Es una carta clasificada como una carta de amistad. Es decir, tiene su introducción, ahí donde él se presenta, cuenta sus problemas, tiene su parte en la que él les pregunta por los problemas de los otros, una carta de amistad, con su parte final, sus preocupaciones por los otros. Es una carta, entendámoslos como así. Y en este tiempo era un género muy habitual, lo que se llamaban las cartas de amistad, en la cual pues había una relación entre los amigos, entre quien escribe y quien lo recibe. Las amistades y las relaciones de personas es algo muy importante. Lo eran en aquel tiempo. En aquel tiempo esas amistades podían dirigir los negocios, las relaciones sociales, la política. Bueno, en este tiempo pasa también exactamente igual. Es decir, las amistades es algo bastante importante. Y en aquel tiempo las cartas de este tipo eran las que ayudaban a que esto se produjera también. La motivación de esta carta era la gratitud por una ofrenda que había recibido y también el amor que sentía Pablo hacia esta preciosa iglesia. Pero claro, ya aprovecha, y ahí está todas las enseñanzas que hay también para preparar el camino cuando mandase a sus colaboradores, Epafrodito, Timoteo, o por si él iba, ya aprovecha y les da diferentes
consejos y advertencias o explica sus experiencias, de las cuales nosotros hablaremos de ellas. La iglesia de Filipos precisamente había nacido de la mano de la predicación de Pablo, establecida en primer lugar en la casa de Lidia, una mujer bien acomodada, una mujer con una posición social importante, pero que cuando conoció al Señor hizo lo que uno hace cuando conoce al Señor, poner también sus bienes o su disposición todo al servicio del Padre. Y gracias a ella, pues tuvieron dónde reunirse, dónde empezar el punto de reunión, dónde empezar una iglesia. ¿Cuántas iglesias conocemos que han empezado así, ¿no? En el hogar de alguien que lo ha puesto a disposición del Señor, a disposición de los hermanos, pues este es uno más en el que ella, y gracias a su generosidad, pues permitió que hubiese un punto de testimonio. En Filipos es el sitio también donde Pablo fue encarcelado. Los que somos niños de escuela dominical nos han contado 1000 veces la historieta, el texto bíblico, donde habla de Pablo y Silas encarcelados, sentados al fondo de la cárcel con un cepo. Nos explicaban que eso era 2 palos que le ponían encima para que no se moviese, y que tenían el buen gusto de ponerse a cantar. No sabemos si cantaron tan mal que se produjo un terremoto o fue la voluntad del Señor la que quiso que hubiese ese terremoto para que fueran liberados. Esa historia que recordamos con ese carcelero de Filipos, eso sí que nos suena a todos, que iba a quitar su vida porque se escapaban y sabía que si se escapaban luego le iban a matar. Todavía no entiendo por qué quería quitarse su vida para evitar que le maten, pero bueno, son cosas que algún día entenderemos. Pero que pasa, y que si leéis Hechos 16 podéis ver cómo el evangelista nos lo ha recogido todo en este precioso texto. El tema principal de la carta a los filipenses es el gozo. Es Cristo, está lleno de imperativos que nos hablan de gozaos, gozaos, alegraos. Y en el capítulo 2 tenemos ese precioso himno cristológico que hemos leído antes todos, con esas declaraciones fundamentales para la fe cristiana. Preexistencia de Cristo, eterno, que siendo en forma de Dios se hizo semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, se humilló hasta la muerte y Dios lo exaltó sobre todo. Lo hemos leído antes, lo tengamos en cuenta, está aquí y podemos pues gozarnos también leyendo este precioso texto. En toda la carta se ve la autoridad, la capacidad de amonestación, de inspiración sobre los filipenses que tiene Pablo, y ese conocimiento que tiene sobre todo lo que les pasa a ellos, incluso a nivel personal. Para ellos les está escribiendo alguien de la casa y sabe lo que sucede allí y sabe cómo poder hablarles. Nosotros hoy vamos a dedicarnos al capítulo 3 y vamos a ver, aunque en sí los versículos 7 y 8 son los más importantes, les damos un repaso desde los principios del capítulo 3 para tener todo el contexto, y lo voy leyendo conforme lo vamos también explicando. Dice el capítulo 3, leo versión Dios habla hoy, que cambia un poquito de Reina Valera, pero es prácticamente igual. Ahora, hermanos míos, alegraos en el Señor. Para mí no es ninguna molestia repetiros lo que ya he escrito, y para vosotros útil. Es decir, lo que os voy a decir ya os lo he dicho. No me importa repetirlo otra vez, ¿no? Y es que a veces necesitamos que se nos digan las cosas más de una vez, ¿no? Y a ver si os enteráis de una vez, es lo que parece que está diciéndole Pablo a todos estos filipenses receptores de la carta. Para vosotros es necesario, para vosotros es útil y es seguro. Y así lo cogemos. En el versículo 2 dice, guardaos de esa gente despreciable. Si estáis leyendo Reina Valera pone perros, ahora lo explico. De esos que hacen el mal, de esos que mutilan el cuerpo, porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Dios movidos por el Espíritu, los que nos gloriamos de ser de Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en las cosas eternas. En el texto lo que vemos aquí es un aviso, una voz de alarma sobre 3 peligros. Primero, a esos que llama perros, les llama perros por su codicia. Yo sé que ahora cada uno puede estar pensando en esa mascotita que tiene en su casa, o mascotaza, según como sea vuestro perrito, si tenéis, o perrazo. Pero aquí en este tiempo está más pensando en esos perros
de caza, pero de esos que persiguen a la pieza, que no la dejan, que cogen el rastro, y los que hemos estado una vez sabemos lo que significa que cojan un rastro y que nunca lo dejen. Ese era el sentido que tenían estos que iban contra ellos. Les buscaban, les acosaban, trataban de acusarles de cualquier cosa. Ese es el sentido que le está dando en ese tiempo. Y Pablo predicaba un evangelio de gracia y ellos lo que hacían era predicar un evangelio de condena. Y en ese sentido les estaban persiguiendo como, digamos, perros insaciables. ¿Entendéis ahora ya la expresión del texto literal, pero que también lo entendemos en nuestra sociedad? Por otro lado, les avisa de la gente que hace el mal por su despreciable conducta y que son siempre un mal ejemplo. Y en tercer lugar, dice a los que mutilan la carne. En su caso se refiere a los que por su credo, por su religión, por su manera de entenderlo, les quieren apartar de esa gracia que Pablo les había predicado antes, les había mostrado antes. Y entonces les están haciendo prisioneros de doctrinas basadas sobre todo en las formas. En este caso, la circuncisión como una marca de obediencia, las formas externas que no siempre van en coherencia con lo que hay en el interior. Pablo está advirtiéndole así de tres cosas. Les advierte de la impiedad, que era lo que tenían estos perros, por llamarlo como dice el texto original, de las malas formas de obrar, de los que hacen el mal, y de los que aman y buscan el legalismo. Y Pablo en el versículo 3 les dice lo que es la verdadera marca de obediencia, ¿no? En contraposición a lo que decía antes, los que adoramos a Dios movidos por su Espíritu, los que nos gozamos de ser en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas. Hermanos, y esta es la clave del mensaje evangélico. Está en este versículo, está en este texto. No ponemos nuestra confianza en esas cosas externas. Nos gloriamos de ser de Cristo Jesús y por eso le adoramos. Lo he cambiado la posición, pero es exactamente el mismo texto que estamos viendo. Y ahí está la clave. No ponemos nuestra confianza en cosas externas. ¿A qué se refiere Pablo? En cosas externas, que lo llama la carne en Reina Valera, si lo estáis viendo también el texto, pero es lo que quiere decir. ¿A qué cosas externas se refiere Pablo? ¿En qué pones tú tu confianza? ¿En qué cosas ponía Pablo su confianza? Nos lo explica, versículo 4. Aunque también yo tengo razones para confiar en esas cosas. Nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Pues me circuncidaron a los 8 días de nacer. Soy de raza israelita, pertenezco a la tribu de Benjamín, soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, pertenecí al partido fariseo y era fanático que perseguía a la iglesia. Y en cuanto al cumplimiento de la ley, nadie tuvo nada que reprocharme. Bueno, eso es el currículum de Pablo. Yo recuerdo algunas entrevistas de trabajo que hice el año pasado donde te decían, dígame usted cómo se define. Bueno, yo lo llevaba preparado porque si no, cuando te dicen eso te pillan ahí a contrapié. A Pablo le han dicho eso o él mismo nos lo está mostrando, está definiéndose. Y Pablo está vindicando lo que eran los principales valores de la sociedad, nos los está mostrando, está diciendo, esto que os he contado es lo que mis contratadores, los que la sociedad quiere comprar de mí. Si la circuncisión era importante para los judaizantes, él tenía, digamos, el certificado para el purismo en esa costumbre. Él no era un prosélito que se acercaba de mayor, sino que desde la cuna ya lo había vivido, del linaje de David, descendiente de Abraham, de su hijo menor, de la tribu de Benjamín, ya sabemos que por medio está Jacob, es decir, implica que es un hijo de la promesa, del pueblo del pacto, de todos los privilegios, de todas las bendiciones, de la tribu del propio rey Saúl, quizá por eso se llamaba Saulo. Hebreo de hebreos, es decir, no influenciado por las corrientes helenísticas, fariseo, respetando las costumbres, buscando la perfección religiosa. Bueno, cuando nombro fariseo, yo sé que los que hemos leído mucho los evangelios, enseguida pensamos muy mal de ellos, porque vimos cómo Jesús les reprendía, ¿no? Hipócritas es
lo que nos viene a nuestra cabeza, pero que sepáis que los fariseos eran algo más que los hipócritas a los que Jesús está reprendiendo. Los fariseos en sí también eran cuidadosos de la pureza, de seguir la legislación. Jesús dice, no os paséis en esa pureza, porque tenéis que amar a los demás, ¿de acuerdo? Pero no había nada malo en también tener esa pureza. Y ser fariseo te daba la posibilidad o te daba la obligación de conocer la Torá, el texto bíblico, de analizarlo, de trabajarlo y de corazón buscar la verdad también en las tradiciones. Todo esto lo llevó al extremo y por eso él mismo se tilda de fanático, dice la Reina Valera, en cuanto al celo perseguidor de la Iglesia, ¿vale? Perseguía a quienes él consideraba que se estaban perjudicando su fe, estaban apartando al pueblo de Dios, esa era su convicción. Por cierto, que tengamos cuidado de ser muchas veces defensores de qué guerrillas, porque desde luego lo que no debemos es ser odiadores, que es a lo que nos podemos llegar a convertir, que era lo que Pablo en sí le había pasado con el celo que él tenía en defender esa fe. Pablo tiene un buen currículum, se puede confiar en él, es lo que nos está diciendo. Bueno, yo no sé cuál es el tuyo, no sé en qué confías tú. No sé qué cosas son a las que tú te agarras en tu vida para sentirte seguro. No sé cuánto tiempo le dedicas a mejorar tu currículum y qué cosas son las que realmente te obsesionan. No sé si es tu trabajo, no sé si es tu dinero, el dinero de tus padres, tu casa, tus conocimientos, tus estudios, tus títulos, tu suerte. Hay personas que confían toda la vida a la suerte. No sé cuál será, pero piensa ¿qué es lo que dirige tu vida? ¿Dónde tienes puesta tu confianza? Es la primera pregunta que nos hacemos. Y seguir a Jesús va de esto que estamos hablando. ¿Dónde tienes puesta tu confianza? ¿Qué es aquello que realmente te hace sentir bien? ¿Es Jesús? Hay muchas personas que les gusta exponer sus títulos, están orgullosos. Yo no creo que haya nada malo en eso, pero a la lectura de lo que vemos de Pablo, él nos los está mostrando también, pero Pablo usa este texto y similares ahí, ¿no? para contar todo lo que a él le ha preocupado en un momento dado y lo que él podía mostrar. De hecho, si estudiamos algo de Pablo, enseguida nos ponen lo que acabo de leer antes, ¿no? Hebreo de hebreos, tribu de Benjamín y demás, y parece que eso es lo que representa a Pablo. Pero ¿qué es lo que dice Pablo en el texto bíblico? Después de contarnos el currículum, versículo 7. Pero todo esto, que antes era muy valioso para mí, ahora, por causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las estimo como pérdida. Lo que cuenta Pablo era que lo que le daba confianza, lo que le daba seguridad, lo que daba seguridad a cualquier persona que estaba cercana al judaísmo, para él ahora, ¿qué es lo que significa? Pérdida. Usa un lenguaje contable que a los que somos del gremio lo entendemos muy bien, y es que algo ya no, él tiene un activo, tiene una cosa que vale dinero, digamos, y ya no es que no valga dinero, sino que, digamos, le cuesta dinero. Con el ejemplo del dinero creo que se entiende bastante bien el sentimiento que está diciendo. Le ocasiona pérdida, es el sentimiento que él tiene, porque ha habido un profundo cambio en su mentalidad, en su manera de entender. Ahora la vida con Cristo es diferente. En el capítulo 2 ya nos ha hablado de Jesús y nos ha enseñado su ejemplo y nos ha dicho cómo Jesús, siendo Dios, se vació a sí mismo, se convirtió en hombre y después fue saltado de nuevo al estatus de deidad, a ser igual que Dios. Pero ahora en los versículos 7 y 8, Pablo está presentando un nuevo ejemplo que es el mismo. Podría haber usado otro elemento pedagógico, diapositivas, PowerPoint, pero se usa a sí mismo para que la gente sepa de lo que está hablando y no haya dudas de lo que hay. Quizá la renuncia de Jesús y sus privilegios a su condición sería suficiente, pero Pablo está usándose a sí mismo para que lo entendamos. Y una vez que ha explicado su condición, ya nos ha explicado su currículum, nos presenta su radical posición en todo esto con respecto a Cristo, haciendo que todas estas cosas sean pérdidas, que no sean activos de su propiedad. Y va más allá de decir son sin valor, son para mí
permitidme la expresión, un gasto. Y la razón la explica el propio texto. Ha habido un cambio en los objetivos de su vida, su pensamiento. La razón de ser de Pablo ahora es Cristo. No solo se cayó del caballo o al suelo o como fuese aquella situación que vivió Pablo, sino que en ese momento, con lo que él aprendió también en ese discipulado con Ananías, le impactó tanto el amor de Dios que ahora ya no podía borrarlo de su mente. Me encanta además como Pablo habla del amor de Dios, algo tan personal. Dice en Gálatas 2:20, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es cierto que nos gusta la alabanza congregacional, participar, el decir como pueblo te alabamos, Señor, pero aquí Pablo nos está hablando también de su experiencia personal, esa experiencia personal que es la que ha producido ese cambio en su vida. Y es esa experiencia personal la que debe cambiar en cada uno de nosotros, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él lo cuenta como una cosa propia. Versículo 8, aún más, a nada concedo valor cuando lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él. Lo considero basura. El original habla de estiércol. Bueno, no voy a describirlo mucho. Hoy hablamos precisamente de esto, el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, como dice la Reina Valera. Pero atención, prepararos en este texto. Si habéis escuchado cuando empezó el culto, hablaba también de... Esto era Filipenses, ¿no? Y él hablaba de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Él normalmente dice el título completo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en el versículo 8 es el único texto en la Biblia, los escritos de Pablo, donde invierte el orden y sustituye ese nuestro por el pronombre en primera persona del singular. Cristo Jesús, mi Señor. Colocarlo ahí al final de la frase tiene el objetivo de enfatizar mi Señor sobre el resto del texto. Toda esta sección es una declaración de pertenencia, es una declaración de dependencia a Cristo. Por eso dice que por amor a Él lo he perdido todo. Ser hallado en Él quiere. No teniendo mi propia justicia, quiero conocerle a Él, participar de sus padecimientos. La afirmación de mi Señor tiene implicaciones diferentes a decir Jesús es el Señor, que es una maravillosa afirmación que todos hacemos como hijos suyos, como discípulos de Él. Pero cuando lo está diciendo aquí tiene unas implicaciones diferentes, es darle un trato personal. Pablo no está buscando una nueva, digamos, afirmación dogmática o teológica, sino lo que está es contando su experiencia. Y por eso cambia y en este caso usa ese mi, para que no quede duda de lo que está hablando. Mi Señor, no solo el Señor del resto, que también lo es. Y dice el texto, todo lo considero basura para ganarlo a Él. El verbo que traducimos aquí para ganarlo a Él, que no dice, tiene un significado más amplio que ganar, es, digamos, obtener, y está en un tiempo verbal en el cual se habla de que es algo que ya está completo, pero no necesariamente terminado, el famoso aoristo que nombran los estudiosos. Pablo afirma de que ya es una realidad. Su identificación con Cristo no la presenta como una realidad escatológica que pasará al final de los tiempos. Está diciendo que esa realidad es ya en su vida. El estudioso Pérez Millós, que además es pastor en una iglesia bautista nuestra en Vigo, dice en su comentario, el apóstol había llegado a la verdadera experiencia de vivir a Cristo. No solo lo proclama, sino que lo experimenta personalmente. Cristo y él ya eran una unidad inseparable. Pablo ya no era nada sin Cristo. Para ganar a Cristo significa para identificarme plenamente con Él. El versículo 9 empieza diciendo y encontrarme unido a Él o hallado en Él, como dice la Reina Valera. Y Pablo lo sigue argumentando.
en los versículos siguientes, ya que no quiere que haya malos entendidos, y por eso lo explica claro. Porque nosotros creemos que el que recibe a Cristo ya lo tiene, ¿eh? No estamos diciendo que vuelvas a recibir a Cristo, pero estamos hablando de cómo tú vas a comprometerte con Él, cómo vas a seguir con Él, cómo vas a identificarte con Él. Él lo explica a partir del versículo 9, que además no es por una justicia propia basada en la obediencia de la ley, sino por la fe en Cristo, por la cual Dios me hace justo. No por lo que yo haga, por la cual Dios me hace justo. Lo que quiero hacer es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección, tomar parte de sus sufrimientos y llegar a ser como Él en su muerte, con la esperanza de alcanzar la resurrección de los muertos. Amén. Este es un texto, digamos, paradigmático, donde ser como Cristo, conocer la excelencia de Cristo, ese bien supremo, indica algo más que un conocimiento intelectual. A veces creer en Cristo uno puede pensar que, vale, creo que existe, ya hemos hablado de esto, sabemos lo que dice Santiago, pero a veces sin llegar al extremo nos quedamos en ese conocimiento intelectual. Pablo nos hace un llamamiento diferente, nos llama a vivir, a aspirar a vivir como Cristo. Y además esto lleva siempre a una esperanza futura. El famoso ya pero todavía no habla de esto, es decir, ya estoy con Él, aunque todavía no tenga esa unión final y perfecta de Él, pero ya estoy con Él. En la actualidad podemos estar pasándolo mal, y hay personas que lo pasan mal por enfermedad, problemas económicos, separación de la familia, se sienten perseguidos en su trabajo, el famoso bullying, o en el colegio, si me escucha alguien que vaya al colegio, o en la escuela, o en tu círculo de amigos. Hay personas que lo están pasando mal y nosotros podemos ser uno de ellos, pero debemos pasar esa situación, como dice el apóstol, con la esperanza de alcanzar la resurrección de los muertos, que esto que suena un poco raro, solamente quiere decir de esa victoria ideal y final que tendremos con Cristo, la cual, como dice Pablo, la estamos experimentando ya. Con la pandemia se dice que muchas personas han empezado a creer en Dios con mayúscula o a Dios con minúscula, en Jesús con mayúscula o con minúscula, no sé con cuál de las dos, porque hay gente que lo que ha hecho ha sido apuestas, chantaje. Señor, si me sanas, ¿cómo voy a ser? ¿Cómo voy a ser de creyente? ¿Cómo voy a ser de devoto? O lo que voy a hacer por esa sanidad que tú me estás dando. Es una especie de querer tentar al Señor en ese sentido, Y realmente eso no lo encontramos en la palabra y no lo encontramos en Pablo. Y Pablo está renunciando a eso, la religiosidad. Esa religiosidad que era la que muchos filipenses se agarraban, porque ellos, no lo perdáis de vista, estaban siendo perseguidos. Y había veces que no eran capaces de poder salir de ahí. La visión de Pablo no es la religiosidad, sino un regreso al incomparable, lo hemos dicho antes, valor de conocer a Cristo Jesús, de llamarle mi Señor, como dice Pablo. Debemos ser humildes como Jesús fue en ese momento de la muerte. Nuestras vidas deben tener un sentido, deben merecer la pena, deben servir para aquello a lo cual fuimos llamados, lo que implica también ser como Cristo, como Él era en ese momento de la muerte, pero con esa certeza del poder de su resurrección, que además es lo que nos capacita para vivir siguiendo el camino de la cruz que tenemos que seguir cada uno de nosotros y lo que nos garantiza esa victoria final a su lado. Y para eso, como dice Pablo, hay muchas cosas a las que debemos considerar basura, es lo que hemos estado diciendo, lo cual no hay que entenderlo como un desprecio, No vamos a despreciar lo que nosotros, digamos, hemos conseguido con nuestro esfuerzo. No está en eso, en el texto. Además, quien diga eso no ha entendido bien lo que quiere decir, porque estamos hablando de Pablo, que gracias a que era fariseo, había estudiado tanto la palabra, se convierte en el mayor teólogo que hay en la historia. Gracias a cómo en un momento dado había estado incluso persiguiendo a la iglesia, pues sabe cómo viajar de una manera determinada. Es decir, su basura
Él la supo utilizar para el crecimiento del reino de Dios. Y te pregunto, ¿cómo utilizas tú tu basura? ¿Cómo la empleas? ¿De qué manera la utilizas? No confíes en ella. El sermón de hoy habla de esto. Confía en el Señor Jesús. Pero ¿cómo utilizas también tu basura? No despreciemos esos activos que pueden ser una fuente de bendición también para otros, pero no puede nuestra confianza residir allí. No confiemos en ellos frente a Cristo. Pablo enseñaba su currículum y decía, esto es basura. ¿Qué haces tú con la tuya? Pablo lo utilizó para plantar iglesias. Y creo que ahí nos está dando también un ejemplo. Acabamos ahora y lo hacemos con 2 llamamientos. El primero, hemos hablado de Cristo. ¿Cómo le consideras tú? ¿Es tu Señor? No cuántas veces vienes a la iglesia. No a qué culto vienes. Y si me apuras, ni cuánto lees la Biblia. ¿Le consideras tu Señor? Si tu respuesta es sí, eso tiene unas consecuencias que también las intuyes fácilmente. Y si aún no has dado respuesta a ese llamamiento, hoy es un buen momento para hacerlo. Para decir sí, yo quiero que Jesús sea mi Señor. Él lo hace y lo hace sin presiones, lo hacemos sin manipulación, lo decimos abiertamente, predicamos a ese Cristo que resucitó de los muertos y que Dios puso exaltado a lo máximo. ¿Qué es lo que piensas de Jesús? ¿Qué es lo que ha hecho en tu vida? Pero también hay otro llamamiento más y es, ¿qué vas a hacer con tu basura? Ya sé que esto suena un poco peor, pero hemos entendido lo que queremos decir. Hemos estado hablando durante este mes pasado, el pastor ha estado hablando de los dones que tenéis. Yo no voy a decir que los dones sean tu basura, sobre todo porque son dados por nuestro el Señor. Pero sí entendemos lo que estamos diciendo. ¿Qué es lo que vas a hacer con él, con aquellas cosas que tienes que pueden ser útiles para la gloria de Dios, para el crecimiento de su reino en la tierra? Vamos a terminar. Yo pido que esto lo tengáis en vuestras mentes y en vuestros corazones. Y esto es una pregunta que requiere respuesta. Puedes hacerlo ahora y puedes confesar al Señor Jesús y aceptarle para tu vida. O puedes hacerlo luego un poquito más tarde también si quieres o cuando quieras. Porque el Señor tiene, la puerta abierta para que siempre puedas acudir. Habla con el pastor si tiene muchas dudas, con cualquiera de nosotros. Y estate abierto a recibir el amor del Señor, que Él lo ha dado ya por ti y que está a tu disposición para que, como hemos explicado antes, lo ganes para ti. Oramos y pedimos que sea el Señor el que nos guíe. Y Padre, al acercarnos a tu palabra, queremos darte Señor, toda la gloria y reconocer nuestros errores. Reconocer que muchas veces dependemos más de nosotros y queremos depender además de nosotros y nos olvidamos de tu maravillosa voluntad. Esa que metió en la cárcel a Pablo, Señor, pero que permitió que tuviéramos este maravilloso Nuevo Testamento, Señor, y tantos escritos inspirados por ti, Padre. Y ahora lo que queremos es acercarnos a ti y decirte, toma tú, Señor, de nosotros posesión y está tú con nosotros. Te bendecimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.